Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de salseo y noticias fresquitas del mundo del corazón. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi canal, tu espacio seguro para enterarte de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, los dramas, las rupturas, los reencuentros y, bueno, todo lo que nos encanta comentar. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy, créanme, tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, que ha encendido las redes sociales y que si no lo has escuchado ya, te aseguro que te vas a quedar con la boca abierta. Vamos a meternos de lleno en la última bomba que nos ha sacudido el corazón, la posible ruptura, o mejor dicho, el adiós temporal entre Demet Özdemir y su esposo, Oğuzhan Koç. Sí, como lo escuchan. Después de una boda de ensueño, de un amor que parecía de cuento de hadas, parece que las cosas no están tan bien como las pintaban. Así que hoy, prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones, análisis y por supuesto, mucho cotilleo, porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora de este bombazo. No se olviden que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito bien contado y analizado, tienen que darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejarme su like, que eso me anima muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por la noticia bomba de Demet y Oğuzhan. A ver, ¿por dónde empezamos? Esto es como armar un rompecabezas gigante con piezas que no terminan de encajar, pero vamos a intentar darle sentido a todo. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir, la actriz turca que nos robó el corazón con sus papeles en series como Erkenci y Doğduğun Kaderinde, y Oğuzhan Koç, el famoso cantante y compositor, eran la pareja del momento. Su relación fue un flechazo, una historia de amor que parecía sacada de una película romántica. Se comprometieron, se casaron con una ceremonia espectacular y todos pensábamos que vivirían felices para siempre. Pero la vida real no es un cuento de hadas. Los rumores de crisis comenzaron a sonar hace unas semanas, como un eco lejano al principio, pero que cada vez se ha ido haciendo más fuerte y, lamentablemente, parece que tienen mucho de cierto. Y es que en este mundo de la farándula, donde todo se magnifica, hasta el más pequeño detalle puede desatar una tormenta. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que empezar a hilar fino, porque no hay una confirmación oficial como tal, pero sí una serie de señales que apuntan a un distanciamiento. Para empezar, algo que llamó mucho la atención de los fans más observadores fue la falta de interacción en redes sociales. Demet y Oğuzhan, que solían compartir fotos juntos, mensajes cariñosos y muestras públicas de su amor, dejaron de hacerlo. Ya no veíamos esos comentarios llenos de corazones, ni esas fotos de parejas perfectas en sus perfiles de Instagram. Y en la era de las redes sociales, cuando las celebridades comparten prácticamente cada momento de sus vidas, este silencio repentino fue una señal de alarma. Es como si de repente se hubiera apagado la luz en su relación. Además de la falta de interacción en redes, otro factor que ha alimentado los rumores de crisis son las supuestas discusiones que han tenido. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, claro está, Demet y Oğuzhan estarían atravesando una etapa complicada en su relación, con diferencias que les estarían llevando a fuertes discusiones. No es que el amor se haya acabado de repente, ojo, pero parece que no se están entendiendo de la mejor manera en algunos aspectos. Y como suele ocurrir, cuando una pareja famosa empieza a tener problemas, los medios de comunicación se lanzan como lobos hambrientos a la caza de la noticia. Y así ha sido en este caso. Ya hemos visto un montón de artículos en revistas y periódicos, muchos de ellos, hay que decir, bastante sensacionalistas, que no hacen más que echar leña al fuego de la especulación. Claro que también hay otros que con un tono más serio, intentan analizar la situación de forma más objetiva y buscando fuentes fiables. El caso es que entre tanta información, es difícil saber qué es verdad y qué es puro invento. Pero como les dije al principio, hay una base que sí podemos considerar como cierta, hay una crisis en la relación y según los rumores, han decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro juntos. Esta pausa temporal, como se ha calificado en algunos medios, sería una especie de tregua para ver si las cosas se pueden solucionar o si, por el contrario, es mejor seguir caminos separados. Y aquí es donde todos nos preguntamos, ¿qué ha podido desencadenar esta crisis?
Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Algunos sugieren que la principal causa de la crisis serían las diferencias en sus estilos de vida. Demet, con su carrera de actriz en ascenso, tiene una agenda muy apretada y está constantemente viajando, ya sea para grabar alguna serie o para participar en eventos. Oğuzhan, por su parte, aunque también tiene sus compromisos profesionales como cantante, parece llevar un ritmo más relajado. Esta diferencia en sus agendas y en sus prioridades podría haber generado fricciones en la pareja. Otro factor que se menciona es el de la presión mediática. La fama puede ser muy difícil de manejar y, cuando una pareja está constantemente en el foco público, cada paso que dan es analizado con lupa, cada gesto es interpretado y cada palabra es sacada de contexto. Esta presión constante, sin duda, puede generar estrés y tensión en cualquier relación, y parece que Demet y Oğuzhan no son la excepción. También se habla de posibles celos. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales están constantemente expuestas a rumores y comentarios, y esto puede generar inseguridades y desconfianzas, incluso en las parejas más sólidas. Los celos, ya sean infundados o no, pueden ser muy destructivos en una relación y pueden acabar minando la confianza que es fundamental para que una pareja funcione. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan llegado a un punto en su relación en el que se dan cuenta de que ya no son compatibles. A veces el amor no es suficiente y las personas cambian, evolucionan y a veces sus caminos se separan. Y no hay que culpar a nadie por ello, simplemente es parte de la vida. Ahora bien, después de analizar todas estas posibles causas, tenemos que hablar del famoso adiós temporal. ¿Qué significa esto exactamente? Pues, según lo que se ha filtrado, parece que Demet y Oğuzhan habrían decidido darse un tiempo separados para reflexionar sobre su relación. Esto no significa que ya hayan tomado la decisión definitiva de divorciarse, pero sí que están intentando tomar distancia para ver las cosas con perspectiva. Es como si se hubieran dado un respiro para pensar con claridad y ver si pueden superar sus diferencias o si, por el contrario, ha llegado el momento de decir adiós definitivamente. Este tipo de decisiones, aunque dolorosas, a veces son necesarias para que las personas puedan crecer y encontrar su felicidad, ya sea juntas o separadas. Y en este caso es importante recordar que tanto Demet como Oğuzhan son personas adultas, con sus propios sentimientos y sus propias razones para actuar de una manera u otra. No podemos juzgar sus decisiones ni dar por sentada ninguna conclusión. Es muy fácil hablar desde fuera, pero nadie sabe lo que pasa realmente en la intimidad de una relación. Así que lo que nos queda es respetar sus tiempos y esperar a que, si ellos quieren, nos hagan saber qué es lo que va a pasar con su futuro como pareja. Porque sí, lo ideal sería que nos dieran una versión oficial de todo esto, que no tuviéramos que estar especulando y haciendo conjeturas. Pero hasta que eso ocurra, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y contándoles todo lo que descubramos. Y por cierto, hay que tener en cuenta que la información que les estoy dando es la que se ha ido filtrando en los medios de comunicación, así que, como siempre, hay que tomarla con cautela. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Otro aspecto que ha llamado la atención es que después de que saltara la noticia de la crisis, se ha visto a Demet y a Oğuzhan por separado, en diferentes eventos y compromisos profesionales. Ya no se les ve juntos como antes, y esto no hace más que confirmar los rumores de distanciamiento. Demet ha aparecido radiante en algunas alfombras rojas y eventos, demostrando que sigue trabajando duro y que está enfocada en su carrera. Y aunque no ha hecho declaraciones sobre el tema de su relación, su actitud transmite una sensación de fortaleza y determinación. Por otro lado, Oğuzhan también ha seguido con sus proyectos musicales, dando conciertos y participando en programas de televisión. Ambos siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero los fans, que somos los más observadores, sabemos que algo ha cambiado y que la dinámica de su relación ya no es la misma. Y es que, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, y las imágenes que estamos viendo últimamente de Demet y Oğuzhan hablan por sí solas. Ya no hay esa química, esa conexión que veíamos antes, y eso, sin duda, es una señal de que algo está pasando. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans de Demet y Oğuzhan están divididos. Algunos defienden a la pareja y esperan que puedan superar sus diferencias, mientras que otros se han puesto en modo detective y están intentando buscar pistas en cada publicación de sus ídolos.
Hay quien piensa que la ruptura es inminente mientras que otros todavía guardan la esperanza de que haya una reconciliación. Lo que sí es cierto es que este tema ha generado muchísima conversación y ha despertado el interés de millones de personas en todo el mundo. Y es que el amor, las rupturas y los reencuentros son temas que nos tocan el corazón a todos y que siempre nos resultan fascinantes. Pero más allá del drama y el cotilleo, es importante recordar que detrás de toda esta historia hay dos personas que están sufriendo y que merecen respeto. Demet y Oğuzhan, al igual que cualquier otra pareja, tienen derecho a vivir sus problemas personales en privado y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. No podemos juzgar sus acciones ni criticar sus sentimientos, porque nadie sabe lo que han vivido ni lo que están sintiendo. Lo que sí podemos hacer es empatizar con su situación y desearles lo mejor, ya sea que decidan seguir juntos o que tomen caminos separados. Porque al final lo más importante es que ambos encuentren la felicidad, aunque eso signifique dejar atrás una relación que ya no funciona. Y en este sentido, también es importante recordar que las rupturas, aunque dolorosas, forman parte de la vida. Todas las personas pasamos por momentos difíciles en nuestras relaciones y a veces, no hay más remedio que decir adiós. Lo importante es aprender de estas experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, independientemente de lo que pase con su relación, estamos seguros de que ambos tienen un futuro brillante por delante. Demet es una actriz talentosa y exitosa, con una legión de fans que la adoran y que la apoyan en cada paso que da. Y Oğuzhan es un cantante y compositor de gran prestigio, con una trayectoria profesional impecable. Así que ya sea que sigan juntos o no, estoy segura de que los dos triunfarán en sus vidas y alcanzarán todas sus metas. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en todo momento. Así que, como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma, y esperamos que tanto Demet como Oğuzhan encuentren esa calma y esa felicidad que tanto merecen. Y bueno, mi gente guapa, después de este repaso exhaustivo a la bomba de la posible ruptura temporal entre Demet y Oğuzhan, ha llegado el momento de cerrar este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado y que hayan disfrutado de todos los chismes y cotilleos que les he contado. Recuerden que esta es solo la información que se ha filtrado en los medios y que no hay nada oficial confirmado por la pareja. Lo que sí está claro es que hay una crisis en su relación y que han decidido tomarse un tiempo separados para reflexionar sobre su futuro. ¿Qué va a pasar? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí atentos a cada detalle y contándoles todo lo que vayamos descubriendo. Así que estén muy pendientes de este canal porque seguro que seguiremos hablando de este tema y de muchas otras noticias más del mundo del corazón. Resumiendo un poco los puntos principales que hemos tratado hoy, hemos hablado de los rumores de crisis entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, hemos analizado las posibles causas de esta crisis, hemos comentado la falta de interacción en redes sociales, hemos repasado los comentarios de fuentes cercanas a la pareja, hemos hablado del famoso adiós temporal, y finalmente, hemos especulado sobre el futuro de esta relación. Como ven, ha sido un vídeo bastante completo, así que espero que les haya gustado mucho. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto quiero animarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Oğuzhan podrán superar esta crisis? ¿O piensan que ha llegado el momento de que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones, lo que sea. No se corten, este espacio es para ustedes. Y como siempre les pido que sean respetuosos en sus comentarios, porque como ya les dije antes, detrás de todo este cotilleo hay personas que están sufriendo y que merecen respeto. Así que vamos a comentar con cabeza y con empatía. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me ayuden a que este vídeo llegue a más personas. Si les ha gustado, si lo han disfrutado y si quieren que sigamos trayendo este tipo de contenido, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así, juntos seguiremos construyendo esta gran comunidad de amantes del chismecito. No se olviden que este canal es su canal y que aquí siempre encontrarán la mejor información, el mejor análisis y los mejores cotilleos. Muchas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.